Diario está cante y cante, anda en celo todavía y se avienta unos cantos muy largos. Hola amigo, una pregunta aparte de las vitaminas, ¿das algún tipo de minerales a tus canarios? Es que mis hembras nomás no entran en celo. No amigo, de hecho yo doy vitaminas, calcio, los minerales y todo eso lo adquieren en la alimentación. Una buena pasta de cría es la clave. Entonces, entonces si ustedes no alimentan bien, no van a entrar, ¿vale? Busca mi pasta de cría en Mercado Libre, pasta de cría MX o pasta de cría, la cría del canario MX y ahí te sale, ¿vale? Hola, ¿qué significa que la hembra mude? Pues que va a perder todas las plumas cuando ya son adultas, cambian toda la pluma para poder entrar en la siguiente temporada que es la de reposo, ¿vale? Pero es un cambio de pluma. Mis canarios se echan pero no tienen crías, Yolanda. Cambia el macho, no hay más. Como pueden ver amigos, muchos mensajes se repiten con lo mismo y lo mismo. Por eso también trato de no responder esos mensajes. Porque están todos los videos ahí, todo eso está en videos. Dice, yo le cambié el nido porque estaba muy sucio con 4 bebés de 15 días, pero la mamá ya no durmió con ellos después del cambio de nido. Eso es normal, 15 días ya están en edad para regular su calor ellos mismos, entonces ya no necesitan de la madre, no te asustes, eso es normal. Dice Antonio Preciado, los verdines se reproducen en cajete unido. Los verdines se reproducen, depende porque si es verdín cruza de canario con gorrión no se te va a reproducir. Si es verdín canario verde se te va a reproducir y se reproducen como todos los canarios en nido, ¿vale? Hola, tengo una pareja de verdines que hay que hacer para que esta pareja se reproduzca. Antonio, ya comenté, amigo. Dice, buenas tardes, saludos desde Venezuela. ¿Me puedes explicar qué color de canarios me saldrían de un canario amarillo nevado clásico con una canaria pío vaca? Amarillo nevado con canario pío vaca te va a dar mitad de canarios píos blancos y mitad de canarios amarillos píos, ¿vale? Buenos videos y por difundir tus conocimientos. Saludos desde Perú. Guido Cornejo, gracias. Saludos desde México, Estado de México. Dice, ¿me puedes decir el nombre del medicamento que les pones? Porque tengo unos canarios calvos. Yo pensaba que venía porque se peleaban y se desplumaban. Algunos sí, amigo, cuando tienen muchos canarios así en una sola jaula, ellos solitos se despluman y se llama picaje. Pero cuando están solos y están peloncitos, tienen un problema de ácaros. Ese problema se lo puedes quitar con tintura de yodo o con ivermectina, también les puede ayudar a quitar eso, ¿vale? Y no se puede lavar, ¿o qué onda? Graciela, me comenta sobre el video de la vaina. Pues aunque la laves, amiga, ahora sí que depende de cada quien. Yo aquí doy los tips que a mí me sirven. Si yo te comento que la vaina me trajo muchos problemas, muchas enfermedades, 20 años, 15 años, 16 años que tengas criando y no te ha traído problemas, pues síguelo usando. Pero si tus canarios se enferman muy seguido o se te han muerto, intenta quitar la vaina una temporada y verás qué buenos resultados vas a tener, que ni ganas te van a dar de seguir usándola. Muchos no me creen, amigos, muchos me tratan de loco, me tiran ahí sus mensajes mal vibrosos de que estás loco, que yo he dado toda la vida vaina y no se mueren y que no sé qué, y bla, bla, bla. Pero son gente que se la pasa en los grupos pidiendo ayuda de, oye, ¿qué le doy a mi canario? Oye, mi canario está así, ¿qué le puedo dar? ¿Me ayudan con un canario? Oye, amigo, ¿qué tal? Perdona que te mande mensaje, pero ¿me puedes ayudar con un canario? Oye, ¿qué le puedo dar? Bla, 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 bla. Toda esa gente, amigos, a veces se aferra a lo que ellos dicen y son los primeritos en pedir ayuda.
¿vale? Por lo general ya no ayudo, amigos. Ahora sí que me disculpan, pero ya no brindo la ayuda por Facebook porque realmente que quieren que uno les maneje su aviario y hasta se molestan con uno, lo bloquean, le dicen de cosas cuando ni siquiera me pagan. ¿Quieren ayuda? Páguenme y verán que sí les ayudo. Como todo, amigos. Todo en la vida se tiene que pagar algo, nada es gratis. Sandra Milena, ¿qué precio tiene un canario Roger? Yo no crío canario Roger, así que no puedo responder eso. Depende del criador, al que se lo compres. Hola Sergio, ¿dónde compras las gotas de ivermectina o dónde las venden? Gracias. Yo las preparo, Tere, las tengo en venta en Mercado Libre, búscalas como ivermectina para canarios. Dice, ¿cuál es el nombre del tratamiento? ¿Qué líquido es? Otra vez en la en la calva. Ya mencioné. Ayuda, por favor. Tengo un canario que nació hoy en la madrugada o en la mañana muy temprano, pero la mamá no le ha dado de comer en todo el día. Ya puesto a ver. Tienes que embuchar. Si no embuchas, se va a morir el pollito. Pero por lo general, algunas hembras comienzan a embuchar a los pollos después del segundo día, ya que todavía cuando nacen los pollitos tienen reserva del huevo y todavía les rinde hasta el otro día, ¿vale? Dice el amaranto, la Inés, ¿la cocinas o se la comen crudo? El amaranto es crudo, es una semilla, esa no se cocina, se les da crudo con mixtura, ¿vale? Dice Patricia, con todo respeto, ¿de dónde vive usted? Dígame si vende pajaritos. Yo estoy en el Estado de México, Tlanepantla, Estado de México. Búscame en Facebook como La Cría del Canario MX. Soy el administrador por ahí. Puedo decirte de alguno que otro que ando sacando del aviario, pero en sí no vendo como tal muchos canarios, la mayoría me los quedo. ¿Qué color puede salir de la cruza de una hembra amarilla y un macho gris Isabel Plata? Ya comenté, te puede dar mitad. Bueno, una hembra amarilla. Te van a salir canarios píos, todos, y alguno que otro Isabel Plata con alguna fuga melálica en blanco, en color de. Ahora sí que en cuanto a los colores, te va a dar mitad amarillos y mitad fondo blanco, ¿vale? Con esto me refiero porque me voy a aclarar aquí. Cuando yo digo mitad, no quiere decir que te va a dar uno amarillo y uno blanco. Toda la genética es probabilidad, no quiere decir que es exacto, ¿vale? Esta temporada te pudo haber dado la mayoría en amarillo y los demás en blanco. Y hay muchos que me atacan con eso de que, ay, es que tú en tus videos dices que mitad y mitad y yo saqué puros blancos. Estás mal. Y realmente, amigos, la genética es así. No quiere decir que te va a dar mitad exactamente. Es probabilidad de lo que te puede dar. A esto se refiere a que tienes probabilidad de sacar mitad amarillos y mitad blancos, ¿vale? Eso es a lo que se refiere. Dice Fermín Romero, hola, tengo un canario que tiene el cuello torcido, pero te comento que está solo en una, es la única ave que tenemos, ya casi tiene el año y medio conmigo. Mi pregunta es, ¿cómo puedo haber llegado a esa enfermedad? Es genética, amigo, mira, es que hay dos probabilidades. Una es la menos probable que te haya pasado y la que tú estás pensando, ¿vale? Que es el Newcastle. La enfermedad de Newcastle es una enfermedad genética. Algunos dicen que se transmite también por un animal enfermo. Ahora sí que la mayoría dice eso, que es genético, ¿vale? Entonces lo porta alguno de los pajaritos. Pero, déjame te digo otra cosa. A veces, la gran mayoría de veces que pasa eso en los canarios no es por esa enfermedad que todos piensan, es por tortícolis. ¿A qué se refiere esto? Que el canario, cuando estaba en el huevo fue muy chiquito.
Entonces el canario, como está dentro y viene grande, lo que hizo es doblar la cabeza hacia adentro. Y cuando nacen, nacen con la cabecita o hacia abajo o torcida, ¿vale? Pero no quiere decir que sea en Newcastle. A veces son problemas genéticos de la pareja o por el huevo muy pequeño. Yo te voy a contar una experiencia que tuve. Tuve un canario en ese caso y la cabeza la tenía así, mira, rozaba la charola, la tenía hacia atrás. Y cuando estaba chiquito, en el nido comía, pero la cabeza se le iba literal así hacia atrás y se volteaba el canario y quedaba acostado pidiendo comida. Y se la pasó así, pidiendo comida acostado, y la hembra lo embuchaba como si fuera cotorrito, ¿vale? Porque los cotorros así los embuchan. Total, amigo, que creció el pajarito y te comento que era un pajarito que tenía la cabeza torcida